Entonces, aprovechamos para que llame a la Virgen Santísima que nos acompañe en este estudio de la palabra de Dios, a la cual ella fue tan obediente. Aquí está la esclava del Señor. Alégrate, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. amén. Madre de la divina gracia, ruega por nosotros. Bien, entonces, desde esta noche, las lecciones serán muy ricas que las vamos a gustar, pero son tantas las cosas que hay que recordar y componer que arriesga uno entristecerse, desalentarse, dice, yo no entiendo nada, yo no recuerdo nada. Es que estas lecciones no es tanto para recordar, que eso es demasiado difícil, especialmente para ustedes, que tal vez es la primera vez para muchos, pero es difícil recordar cosas para nosotros que la hemos leído cientos de veces. Lo bonito es que ustedes van a tener estas lecciones en el blog, en mi blog, de manera que ustedes pueden ir a ver siempre, a verificar, para recordar las cosas que quieran recordar, porque no es necesario recordar todo. Entonces, el objetivo de todas estas lecciones es dar un panorama. Cuando ustedes se asoman a una ventana sobre un panorama amplio, el horizonte es largo, no ven los detalles, pero tienen una idea. Si ven un panorama de llanura, nadie podrá venir a decirle, fíjate que yo fui en ese panorama que dijiste tú y he visto montañas grandes. Ustedes ya saben que no estamos hablando de la misma cosa. Aunque no recuerdan ningún detalle, pero recuerdan el conjunto. Y eso es lo importante. Luego ubicarán en el conjunto las cosas específicas que ustedes van a leer en un libro de la Sagrada Escritura, van a oír una prédica que habla de ciertos lugares, etc. Un panorama para una primera ubicación, para una primera orientación. Luego, en la medida que ustedes van a consultar las lecciones en el blog, podrán precisar un poco más y recordarse un poco más. Bien. Entonces, vamos con la lección número 2. La de anoche no era la número 2, era todavía la continuación del número 1. Muy larga, por cierto. La lección número 2, titulada El pueblo de la Biblia. La primera lección era la Biblia, tantas cosas. Esta es el pueblo de la Biblia. ¿Cuál pueblo produjo la Biblia? ¿Dónde ocurrieron las cosas de las cuales habla la Biblia? Bueno, vamos a ver a este pueblo. Vamos a ver la geografía de este pueblo.
la geografía? Bueno, es bonito saber que geografía significa la tierra descrita. La tierra descrita. Entonces, cuando hablamos de la geografía de Guatemala, queremos decir, vamos a describir la tierra de Guatemala. La tierra de Guatemala es así, así, así. Tiene 2 océanos, tienes llanuras, tienes el altiplano. Estamos haciendo la geografía de Guatemala, describiendo la tierra de Guatemala. La geografía de Israel, describiendo el territorio de Israel. El territorio donde se desarrolló la Biblia. La mayor parte de la historia bíblica. Este territorio se llama Palestina. ¿De dónde viene esta palabra Palestina? También es útil. De Filistín. Filistei, filisteos, que como el latín se escribe primero con la P, y de ahí fácilmente los latinos ya le llamaban a Palestina. Pero originalmente era Filistín, la tierra de los filisteos. Tierra de los filisteos. En la Biblia se le llama tierra de Israel, también, de Israel. Israel es el sobrenombre de Jacob, el tercer patriarca. Jacob significa luchador, porque él luchó con Dios, si recuerdan ese episodio. Entonces, tuvo mucha fama. El tercer patriarca, hijo de Jacob. Digo, hijo de Isaac. Isaac, hijo de Abraham. Y Jacob, hijo de Isaac. Los 3 grandes patriarcas. Luego vino también José, patriarca, y otros. Entonces, tierra de Israel o también de Canaán, que es el nombre primitivo de esa tierra. La tierra de los cananeos. Limita esta tierra, limita al norte con el Líbano. Aquí es necesario orientarse en la cuestión del norte, sur, este y oeste. Miren ahora un rato aquí el pizarrón. Norte, sur, este, oeste. Entonces, aquí tenemos, ponemos el mapa, eso. Tenemos el norte y el sur. Limita al norte con el Líbano. Al norte con el Líbano, al sur con la península del Sinaí. Y luego al este con la Jordania, la Siria, y al oeste con el Mediterráneo. Ahí estamos nosotros. De ahí viene el sol y los israelitas,
cuando miran el sol que van hacia el Mediterráneo, dicen, va a anochecer. Por ahí se va a poner el sol. Bien, al norte limita con el Líbano, al sur con la península del Sinaí, al este con la Jordania y al oeste con el Mediterráneo. Ahí ustedes tienen el mapa. En lo que te mando para transmitirlo hay que poner también estos mapas. Es una especie de rectángulo. ¿Ven ustedes? Una especie de rectángulo irregular, pero una especie de rectángulo. Yo aquí lo he reproducido en el pizarrón. Un rectángulo. Esto es un rectángulo regular. Israel es un rectángulo irregular, pero nos ayuda este rectángulo para ver las 4 zonas, que son como 4 líneas en que es dividido Israel. La primera línea es la llanura que está en la costa del Mediterráneo, al oeste. La primera, número 1, la primera línea, la primera parte. La segunda es las montañas. Montañas no son tan grandes. El Carmelo, el Monte Sión, donde está Jerusalén, aquí está, el Monte Sión. O también es llamada Cisjordania. Aquí está el Jordán. Aquí está el Jordán. Cis en latín significa por este lado. Entonces, mirando desde Jerusalén, se dice que esta parte está por este lado del Jordán. Porque el otro lado se llamará Transjordania. Hoy son términos que oímos fácilmente cuando oímos los problemas que hay en Palestina, en Israel, precisamente entre los israelianos y los palestinos. Los palestinos que estaban en Cisjordania, ahora los israelitas los quieren sacar para apropiarse ellos de esa tierra. Entonces, requiere robar a los palestinos la Cisjordania, que es la parte de la montaña y la otra parte hasta, sí, una buena parte que está cerca de las montañas. Las montañas y buena parte que está cerca de las montañas, la Cisjordania. Entonces, la llanura de la costa, 2, las montañas y la Cisjordania. Tercera parte, tercera línea, es una cosa interesante, es una depresión terrestre que se llama depresión del Jordán. Este es el Jordán. Aquí hay una depresión de 400 metros. Es la depresión más profunda de todo el mundo, de toda la tierra, de toda la tierra. Está bajo el nivel del mar, 400 metros bajo el nivel del mar. Mire, si pensamos que de Jerusalén a Jericó, 25 kilómetros, 1.300 metros en bajada y en medio del desierto. Jesús
ubica la parábola del buen samaritano aquí, desde la montaña hasta Jericó, que está en el valle, en la depresión del Jordán. Entonces, la llanura de la costa, primera línea. Segunda línea, las montañas y Cisjordania. Tercera línea, la depresión del Jordán. Cuarta línea, más allá del Jordán, al otro lado del Jordán. Por aquí está el monte Nebo, desde donde Moisés pudo ver la tierra prometida. Solo verla, solo verla. Monte Nebo está en Siria. Pero de aquí, del Jordán, del Mar Muerto, se ve algo. Bonito. Es una especie de rectángulo. Fíjese qué grande es Israel. ¿Sabe qué grande es? Tiene una largueza de norte a sur de 350 kilómetros. 350 kilómetros. Aquí, ¿cuánto es de aquí a Shela? 200 kilómetros. Eso. Un poquito más allá, 150 kilómetros más allá de Shela, allí es todo lo largo de Israel. De aquí a 100 kilómetros más allá de Shela, que será San Marcos. De aquí a Puerto Barrios. De aquí a Puerto Barrios. 300. Eso, de aquí a Puerto Barrios. Lo largo. Y lo ancho es solo 65 kilómetros. De aquí a... aquí nomás. ¿Dónde está esta ciudad que está? Palín. Palín, no sé. Chimaltenango. Chimaltenango, poco más. Nahualá. Sí, sí. 65 kilómetros. Un poco más allá de Antigua. El Tejar. Un poco más allá de Antigua. 65 kilómetros. Verdaderamente pequeño. Y son 23.000 kilómetros cuadrados. El Salvador, el pulgarcito de América, son 21 kilómetros cuadrados. 21.000 kilómetros cuadrados. Israel es 23.000 kilómetros cuadrados. Un pulgarcito un poquito más grande, pero siempre muy pequeño, ¿verdad? Y recorriéndolo a pie no era muy larga la cosa. Y Jesús llegaba hasta Sidón, que ahora es Tiro y Sidón, que están fuera de Jerusalén, fuera de Israel, que ahora son del Líbano. Para decir que Jesús se la hacía a pie. Toda esta se movía del Jordán, del Cafarnaún, a Nazaret, a Hebrón, en fin, a Samaria. Se presta una división de 4 franjas, casi paralelas, hemos dicho, en el sentido de norte a sur, la llanura de la costa del Mediterráneo. 2, las montañas de Palestina, con Jerusalén y Cisjordania. Cis significa por este lado, del lado de Jerusalén.
y hablando siempre desde Jerusalén, la depresión del Jordán, 400 metros bajo el nivel del mar, y finalmente la cuarta franja, al otro lado del Jordán, la Transjordania. Estamos viendo el horizonte. Algo se nos queda. Algo se nos queda. Al menos podemos contar a los demás. Fíjense que en el horizonte que he visto hoy hay un río que se llama Jordán. Bueno, y si el otro dice, no, allí no hay río. ¿Cómo no? Yo, aunque no recuerde todo, pero eso recuerdo que hay un río y que en el Evangelio tantas veces se encuentra. Un poco de historia. Un poco de historia de este pueblo. Nos interesa más todavía. Pero fíjense que la geografía también nos interesa. Saber dónde ocurren las cosas. Cafarnaúm está en el río Jordán. Es un lago que se forma con el río Jordán. La historia. Los tiempos de la Biblia son relativamente recientes. Tampoco es una historia muy larga, muy antigua. Es relativamente de nuestro tiempo, recientes. No llega a 4.000 años. Abraham se ubica 1.800 años antes de Cristo. 4.000 años, toda la historia de un pueblo. La historia de Abraham empieza. Luego los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, José. Luego viene la esclavitud del pueblo en Egipto. $400 años de esclavitud en Egipto, de José a Moisés. Luego viene la famosa salida de Egipto o huida de Egipto. El pueblo de Israel guiado por Moisés, el libertador, en nombre de Yahvé. Yahvé le dijo en la zarza ardiendo, he visto a mi pueblo, tengo compasión de mi pueblo, lo voy a liberar y tú serás el libertador. Entonces, empieza una historia grande, digamos gloriosa. De hecho, es la fecha que más recuerdan los hebreos, porque es la Pascua. Primavera. Estamos en una geografía mediterránea. Entonces, en primavera es cuando se puede emprender un gran viaje, porque el invierno es demasiado frío, hay nieve. Y entonces, estas cosas ocurren en primavera, en la luna llena, porque esta gente tiene que caminar, tiene que ver dónde ponen los pies. Moisés se puso al frente de este pueblo esclavo y lo llevó
hasta Palestina, esa geografía que hemos visto. Estamos en 1200 antes de Cristo y se llama este libro que describe esta epopeya, esta aventura, Éxodo. ¿Por qué Éxodo? Es una palabra griega que significa salida. El éxodo de Egipto, la salida de Egipto. Y asentamiento en Canaán. Esta es la historia. Desde Abraham, 1800 antes de Cristo, cuando oye la voz de Yahvé que le dice, déjalo todo y ve donde yo te mando. ¿Pero dónde? ¿Dónde? Dejarlo todo. Pero Abraham le hizo caso. El primer creyente, nuestro padre en la fe. Abraham, de verdad. Después del 1200, del Éxodo, el pueblo de Israel empieza su historia en su tierra. Tierra prometida por Yahvé y ahora reconquistada o conquistada. Y empieza a vivir como pueblo. Entonces tiene sus jefes, que al inicio se llaman jueces, o sea, personas sabias a las cuales todo el pueblo hace referencia y obedece. Ahora estamos leyendo el periodo siguiente a los jueces, que son los reyes. El pueblo de Israel dice, no podemos ir adelante así. Tenemos que tener un rey como hacen los demás pueblos, con el ejército y todo lo demás. Y Samuel le da el rey. Se queja. Dios también se queja, pero hazle caso, dijo Yahvé a Samuel. Escoge el rey que yo te voy a decir. Y escogió Saúl. Estamos ya en 1000 antes de Cristo y casi 3000. ¿Cómo es? Casi 2000 después de Abraham. Es el tiempo de David, que sucede a Saúl, el gran rey David. Un hombre pecador, pero de una fe inquebrantable en Yahvé y de una obediencia a Yahvé, sobre todo después que se convirtió, que verdaderamente conmueve. El que hizo el gran salmo, miserere, Dios, ten piedad de mí. Pecador me concibió mi madre, dame un corazón puro, un espíritu firme. Ahora aquí hay que notar una cosa que tal vez no todos saben. Hemos visto que Abraham, 1800 antes de Cristo. Luego vamos a Moisés, que viene después de Abraham.
Pero los números crecen, disminuyen. Lo de Abraham era 1800, lo de Moisés, que viene después, disminuye, 1200. Y David, que viene después de Moisés, disminuye, 1000. Bien, esta es una nota interesante. El centro de donde se calculan los años es Jesús. Entonces, los años antes de Jesús, en la medida que se acercan a Jesús, van disminuyendo. Habrán 1800 años antes de Jesús. Pero a Moisés, 1200 años antes de Jesús, está más cerca de Jesús que Abraham. David, 1000 años antes de Jesús, se acerca más a Jesús. Disminuye el tiempo entre él y Jesús. Bueno, creo que hemos entendido. No nos extrañamos cuando vemos estos números diferentes de cómo nosotros numeramos las cosas, decimos los números, porque nosotros el punto de partida es Jesús. Entonces lo que viene después aumenta, aumenta, aumenta. Mientras que para Abraham, Jesús es el punto de llegada. Y entonces entre más se acerca a Jesús, disminuyen los años. Otro grande momento de la historia del pueblo hebreo es cuando el pueblo hebreo es llevado esclavo a Babilonia, 586 antes de Cristo. Otra fecha histórica llena de, ¿qué decir?, de enseñanza. Dios habla tupido a través de los profetas. Hay 3, 4 profetas que hablan de esto y alientan al pueblo para que no se deprima. Adelante, adelante. Y de hecho, ocurre una cosa muy imprevista. Viene un emperador en Babilonia, allá donde actualmente está Irán, Persia, Irán. Viene un emperador que después de 50 años que están en Babilonia, esclavos, que los deja libre. Regresen a su patria, y reconstruya la ciudad. Adelante, retomen su cultura. Este emperador se llamaba Ciro, 333, o 538, perdón. 586, la esclavitud empieza. Nabucodonosor, que los trae esclavos a Babilonia. 50 años después, 538, regresan. De Babilonia regresan a Jerusalén, regresan a Israel, regresan a Palestina. Y regresan con una fuerza tremenda. Si nosotros leemos el Evangelio, es importante este periodo de historia
porque nos hace entender mucho, mucho del Evangelio. Cuando Jesús habla de los bienaventurados, los que tienen espíritu de pobre, no está diciendo los que son pobres en el aire. No, está hablando de los que tienen el espíritu que tenían los pobres que salían del destierro de Babilonia. Imagínense, este pueblo, esclavo en Babilonia, se había organizado tan bien y había reforzado su fe tan bien que regresaron a Jerusalén, a Israel, y reconstruyeron todo, pero sobre todo reconstruyeron la fe en Israel, en Yahvé. Reconstruyeron la fe en Yahvé. Y la pobreza tuvo que ver mucho con ellos. Ellos salvaron la fe solidarizándose con los pobres. Ese es el espíritu que dice Jesús. Tengan el espíritu de los desterrados en Israel. ¿Y cuál es ese espíritu? El espíritu de solidarizarse con los pobres. No eran pobres en el sentido que faltaban de lo necesario. Eso lo tenían. Pero sí se solidarizaban con los pobres. Era una ley muy importante para ellos, solidarizarse con los pobres. Y cuando Jesús dice, bienaventurado lo que tiene el espíritu de estos desterrados, sabe lo que dice. Y luego lo repetirá continuamente en el Evangelio. Dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, que son siempre los pobres. Dichosos los maltratados, que son siempre los pobres. Eso. Ese es el espíritu de pobre. Decía Jesús, hay que solidarizarse con los pobres. Los pobres son dichosos no porque son pobres, que falta de lo necesario. No, ese es fruto del pecado. Esa no es una dicha. Son dichosos porque son el motor para que se construya el reino de Dios. Y estos desterrados en Babilonia regresaron poniendo una piedra muy grande para el reino de Yahvé, que luego será el reino predicado por Jesús. Otras fechas importantes de la historia de Israel. Al 70, 60 años antes de Cristo y 70 después de Cristo. Es el período del Imperio Romano. Israel ha estado sometido al Imperio Romano por casi 100 años. Del 63 al 70. No, más de 100 años. Entonces, aquí entendemos todo el lenguaje del latín, todas las costumbres de los romanos que está en el Evangelio, sobre todo en la pasión.